Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar ahora sí con lo que es el cuarto bimestre. Estamos bien, vamos a continuar con todo lo referente al cuarto bimestre. Ya debes tener el manual a la mano porque estamos trabajando con estos temas, ¿cierto? Bien, ahora, ya hemos hablado en el tercer bimestre, nos quedamos en lo que es el máximo común divisor. Nos corresponde ahora hablar sobre el mínimo común múltiplo, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el mínimo común múltiplo y también la mezcla de estos dos, tanto del máximo como el mínimo. Bien, entonces trata de prestar bastante atención porque vamos a utilizar un poco de cada uno, ¿no? Un poco de cada uno para desarrollar los problemas, pero haciendo más influencia en el mínimo, que es el tema que todavía no hemos revisado. Bien, vayamos a ver a lo que nos dice la teoría. ¿A qué se le llama mínimo común múltiplo? Normalmente vendría a ser un conjunto, ¿no? Un conjunto de dos o más valores numéricos, ¿sí? Siempre tienen que ser enteros y positivos. Bien. A ver, entonces, para encontrar el mínimo, vamos a hacer referencia, va a ser un múltiplo común, ¿no? De dos o más números, pero que sea el menor posible. Bien, por ejemplo, si yo quiero encontrar de 12 y 8, y vamos a hacerlo, a ver, mira, normalmente esta es la parte lógica, la parte práctica, ¿no? Para que entiendas a qué me hago referencia cuando te menciono sobre el mínimo. Mira, el nombre se dice encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a desglosarlo. Palabra múltiplo. Ya, palabra múltiplo. Profe, ¿cuáles son mis múltiplos de 12? Vamos a ver, ¿ya? A ver, cuando yo te hablo de múltiplos, estamos hablando de la tabla del 12, en otras palabras. ¿Cuáles vendrían a ser? 0. ¿Quién más? 12 por 1, 12. ¿Quién más? 24. Estamos hallando la tabla. Estamos hallando la tabla del 12. ¿Quién más? 36. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dime, a ver, 48. Otro valor, a ver. 60. 72. 84. Bien, entonces serían esos los valores. Muy bien, ahora, del siguiente valor, los múltiplos de 8, ¿no? Entonces, nuevamente, estoy desglosando lo que es la palabra múltiplo. Bien, estamos tocando ahora lo que son los múltiplos de 8. Sería 0, 8, 8 por 2, 16. ¿Ves? Estamos tocando cada uno de los múltiplos. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 40. 48. ¿Ves? Seguimos buscando. ¿Qué más? ¿Qué más? 56. 64, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya no hay más ya? 72. Sí, 80, 88 y así, ¿no? Pueden seguir, ¿ya? Yo sé que los múltiplos no tienen dónde seguir. Pueden seguir siguiendo, ¿no? Entonces,
¿sí? Como te menciono. Y bueno, como puedes ver tú, los múltiplos van a seguir avanzando, no van a seguir avanzando hasta, hasta donde se dé, ¿no? Van a seguir avanzando, van a seguir continuando. Es por eso que cuando tú me hablas de máximo como un múltiplo, estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque si tú me hablas del máximo como un múltiplo, tendrías que encontrar el mayor valor o el mayor múltiplo en común. Y como puedes ver, eso no se puede encontrar porque los múltiplos siguen aumentando, ¿no? Bien, entonces esa es la referencia de por qué no puedes hallar tú el máximo como un múltiplo, pero sí el mínimo. Busquemos los múltiplos comunes. Tengo al 0, ¿quién más? Tengo al 24. ¿Quién más? A ver, ¿qué otro múltiplo tengo común? El 48, el 72, ¿no? Y puedo tener más. Entonces, mis múltiplos comunes, ¿no? Así se le llama, múltiplos comunes. Sí, mis múltiplos comunes, ¿quiénes son a simple vista? El 0, el 24, el 48, el 72, y va a seguir avanzando, ¿cierto? Esos valores pueden seguir avanzando. ¿Ves? Pueden seguir avanzando. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo, el menor múltiplo en común, ¿no? Tienes que elegir al menor de ellos. Pero no puede ser el 0, ¿ya? El 0 no se considera, ¿sí? Si no considera, ¿por qué no considera el 0? Porque si no, bueno, primero porque no es un valor entero el 0, ¿ya? Y segundo, porque no tendría sentido, porque siempre mi mínimo común múltiplo siempre sería 0. Entonces tiene que ser el número siguiente. ¿Quién va a ser en este caso? Va a ser 24. ¿Ves? Y de esa manera hemos calculado el múltiplo común y menor. Mínimo común múltiplo. Esa es su definición en sí, ¿ya? De cómo calcular el mínimo común múltiplo. Bien, lo que te acabo de mencionar está acá escrito, ¿no? De todos los múltiplos, los comunes, ¿sí? Tienen que ser enteros y positivos, ya sin incluir el 0. Cuando hablamos de enteros y positivos, no incluimos al 0, si te puedes dar cuenta. ¿Ves? Entonces, en este caso vendría a ser 24. ¿Qué tal, no? Esa es la manera de encontrar el mínimo común múltiplo. Ahora, existen métodos, al igual que en el máximo, claro que son un poco en menor cantidad, ya, pero existen métodos para calcular el mínimo común múltiplo, como el de la descomposición simultánea, ¿no? Que es bastante parecida a la vista ya en el máximo común divisor. Acá debe ser mínimo común múltiplo, ya me he equivocado ahí. Allá el mínimo común múltiplo de 120 y 200. Bien, entonces tiene que ser eso. Veamos. Se descompone. Ya, lo recomendable es en sus factores primos siempre. Mitad, 60, 100. Le va sacando los valores primos que tengan hasta donde pueda. Para empezar, mitad, 30, 50, mitad, 15, 25. ¿Tiene mitad? Ya no, tiene quinta ahora. Quinta, 3, 5. Y ahí te queda. Profe, no tiene nada más en común. Entonces vas a sacar los valores que tenga de manera individual. Eso te dice la descomposición. 3 tiene el solo.
Y por último, 5. Hasta que te queden valores 1, ¿no? Entonces, de esa manera se efectúa. Primero, no te olvides, porque si tú lo haces de otra manera, te va a salir mal. Y lo recomendable siempre es con sus factores primos, ¿no? El mínimo común múltiplo va a ser entonces un 2 al cubo por un 3 por un 5 al cuadrado. Si gusta lo puedes dejar ahí, pero ya está representado. Ese es tu mínimo común múltiplo. De esa manera, ¿no? Primero sacar todo lo que tiene hasta donde se pueda y luego solamente sus factores primos. ¿Ves? En este caso te sale 600, ¿no? Esa es la manera de sacar un mínimo común múltiplo. Bien, ¿qué te pareció? Súper sencillo, ¿sí, profe? Súper sencillo, ¿cierto? Vayamos a otro método. El método de la descomposición canónica, ¿no? Por ejemplo, el 1200 yo lo he decompuesto en sus factores primos y siempre tienes que hacerlo así. El 2000 está en sus factores primos. Si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo, ¿sí? Si tú quieres calcular ese mínimo común múltiplo, bien, entonces, a ver, disculpe. Entonces, tienes que encontrar, ¿no? Primero lo que se repite, profe, se repite el 3, el 2, perdón, y se repite el 5. Y si en el máximo colocábamos al menor exponente, acá vamos a colocar a quién, al mayor. En este caso, como son los mismos, se coloca ellos nomás, ¿no? Son los mismos. Y acá sí al menor. Mira, tengo 5 y 5 al cuadrado, coloco al menor. 5 a la 1. Y acá es un 3. 3 a la 1. Bien, 3 a la 1. Muy bien, entonces, con esto ya estamos culminando básicamente lo que es el cálculo del mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Cuánto nos sale? A ver, 10, 2, 4, 2, 120. ¿No? Si tú calculas te va a salir 120. A ver, disculpen, lo hice mal. A ver, ahí está, ¿no? Si coloca el mayor exponente, ya está. Bien. De esta manera, como hemos visto acá, podemos calcular nosotros el mínimo común múltiplo. A ver. Bien, entonces luego estamos viendo lo que es una propiedad, ¿no? Estamos viendo un poquito lo que son algunas propiedades. Te dice, si A y B son dos números PESI, el mínimo común múltiplo automáticamente es la multiplicación de esos números, ¿no? Si son primos entre sí. Por ejemplo, el 2 y el 9 son primos entre sí, el 4 y el 25, o el 4 y el 5 son primos entre sí, ¿no? A ver, ¿qué más me dice? Sean dos números A y B que son diferentes, tal que A es el múltiplo de B. ¿Ya? Y acá sí generalizo un poco, porque mira, si A es el múltiplo de B, ¿no? Por ejemplo, si acá es 16 y acá es 2, ¿no? 16 es un múltiplo de 2, ¿estamos bien? Si yo le saco el máximo común divisor, ya eso es lo que me dice la teoría, si yo le saco el máximo común divisor, tengo que colocar el menor valor, que es B. Pero si yo le saco el mínimo común múltiplo, tengo que colocar el mayor valor, que es 16. ¿Ves? De esa manera. Estamos agrandando un poco más lo que es la teoría. Ahora, si yo tengo la multiplicación, bueno, el mínimo común múltiplo, los dos métodos que has visto son los únicos en realidad que podemos encontrar, ¿no? O con los cuales podemos trabajar. Bien, es por eso que ya no me he explayado más. Lo que ha seguido a continuación es un poquito lo que son las propiedades, ¿no? Ya te mostré las de primeras, ahora esta de acá, donde me dice que si yo multiplico un máximo común divisor con un mínimo común múltiplo, el resultado va a ser el producto de ellos dos, de A y de B. Sí, siempre se cumple eso. Y es un método bastante interesante para trabajar, ¿ya? Ahora,
Y se utiliza bastante, lo vamos a ver incluso en los problemas. Ahora, mira acá. Me está diciendo, si yo tengo un máximo, un mínimo, ¿ya? Y yo le agrego un valor, le multiplico. Por ejemplo, si acá lo multiplico por n, a cada uno de estos valores tengo que agregarle n. Si acá lo multiplico por n, si fuera máximo, lo mismo que si fuera mínimo. A cada uno de ellos puedo agregarle n. Sí, mira así. Multipliqué por n y mira cómo empezó a quedar. ¿Ves? Esa es la aplicación de la propiedad. Vayamos con pequeños problemas, son básicamente pequeños ejemplos, ya no son los del manual. Los del manual vamos a verlo en la siguiente clase, que es el día jueves. Bien, a ver, máximo común divisor de 36 y 114. Lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Pero lo voy a hacer con el método de descomposición. 36, descomposición canónica. 36 y 144. Bien, a ver, veamos. Profe, a simple vista tienen mitad. Sí, puedo hacerlo así, pero ya, lo voy a hacer de las dos formas. Mira, a ver, tiene mitad. Puedo aplicar también una propiedad que hemos visto. Ahorita acabo de darme cuenta. 18. Mitad es 72. Mitad es 9. El de acá es 36. Tienen tercia. 3, 12. Tercia. 1, 4. Entonces yo puedo decir que ya no se puede más, ¿no? Ya no se puede más, ahí nomás sería que el máximo común divisor es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Eso sería 36. Y que el mínimo común múltiplo, ahí encima puedo hacer el mínimo común múltiplo. Sencillo, ¿no? Mínimo común múltiplo es hacer que todos valgan 0, entonces acá le saco cuarta. Y ya está. Es un... Ese 4 es un 2 al cuadrado, ¿no? Es un 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Que es 144. ¿Ves? Encima del cálculo yo ya puedo encontrar lo que me están pidiendo. Pero hay algo que tienes que darte cuenta. Ya hay algo que tienes que darte cuenta. A ver, mira. Primero, yo lo hubiera podido hacer con este método de acá. Con el de aquí. Este de aquí, ¿ves? ¿No? Profe, pero uno tiene que ser múltiplo del otro, correcto. Y cumplo con lo que te estoy mencionando. A ver, mira. El 36, perdón, el 144, dime tú, ¿cierto o no que es un múltiplo de 36? ¿Ves? Entonces, si yo me doy cuenta de esto a la primera, si yo le saco el máximo común divisor, automáticamente la fórmula me dice que es el menor, 36. Y acá está la respuesta. Y si me piden el mínimo común múltiplo, es el mayor, 144. Acá está la respuesta. ¿Ves? Lo podía hacer de manera directa solamente conociendo qué cosa, la teoría. Bien, tenemos otro caso allí. A ver. A ver, vamos a borrar primero. Vamos todo, y ahora sí. Me dicen, calcula el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de 14 y 15. Pero pasa algo curioso acá también. El 14 y 15 son P's. Son números primos entre sí. Ya tienes que tener en cuenta eso, que el 14 y el 15 son números P's y son números primos entre sí.
Bien, entonces, si son primos entre sí, la regla me dice lo siguiente. Si tú vas a calcular el máximo común divisor de dos números PESI, ¿ya? El resultado te sale 1. Pero si vas a calcular el mínimo común múltiplo de dos números PESI, ¿ya? El resultado es la multiplicación de ellos dos. En este caso es de 14. Es de 14 por 15, ¿no? ¿Y cuánto sería 14 por 15? Sería 210. ¿Ve la diferencia? ¿No? Con la simple aplicación de teoría, ¿sí? La simple aplicación sería, sí, la simple aplicación sería eso, ¿no? Aplicar, ¿no? Aplicar ese método. Bien. Aplicar ese método. 210. Y de esa manera nosotros podemos utilizar, ¿no?, los métodos conocidos hasta ahora. Muy bien. Continuamos a ver. Tenemos otro. Máximo común divisor de 10A y 15B es 625 y el mínimo de 14A y 21B es 31.000. Vamos a hacerlo un poquito rápido. Por ejemplo, yo te mencioné que si tienes un máximo, así como puedes agregar valores, puedes retirar también. Por ejemplo, este 10A y este 15B tienen quinta B y he sacado la quinta acá. ¿Qué te ha quedado? 2A y 3B. Le sacas, lo divides entre 5, te sale que 2A y 3B es 125. Ahora, 14A y 21B. Así como entra, también puede salir. Los dos tienen séptima, sale un 7. Te queda 2A y 3B. Vas a dividir. Mínimo común múltiplo de 2A y 3B es 4500, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a multiplicar tanto a él como a él. Si yo multiplico un máximo con un mínimo de los mismos valores, eso simplemente es la multiplicación de ellos dos, ¿no? 2A por 3B. Y yo, como yo tengo sus resultados, es 125 por 4500, ¿no? 2 por 3 es 6. El 6 pasa a dividir y te sale acá que A por B es igual a 93.750. De esa manera aplicamos la fórmula que yo te mencionaba acá, ¿no? Que puedo agregar valores, pero también puedo sacarlos, ¿sí? Esa formulita es bastante interesante. Y si yo tengo un poquito de descomposición, por ejemplo, acá tengo el A y el B, ¿no? Si me piden el mínimo común múltiplo, porque ya tengo el dato que es 180, es los que se repiten el menor. Voy a suponer que, bueno, o el mayor, perdón. Voy a suponer que él es el mayor. De los que se repite el mayor, él es el mayor. De los que se repite el mayor, él es el mayor. Y si hubiera más, también los coloco, ¿no? Entonces, aquí está. Bien, entonces tengo que decir que él es igual a 180 y una forma sencilla es tantear valores, ¿no? Y lo que ha hecho acá es tantear valores, probar valores, y ya está, has obtenido tanto A como B. Te piden la diferencia, acá está, vale 30. Bien, chicos, y eso sería la parte teórica, ¿no? Esta parte no se copia, así que no te preocupes, vas a tener que copiar recién en la siguiente clase cuando desarrollemos los problemas. Bien, espero que hayan podido entender todo a la perfección, ¿no? Cualquier duda o consulta que tengas, lo puedes hacer a través del chat. Nos vemos, cuídate un montón.